nosotros no lo sabemos a estas alturas de memoria, ¿cierto? ¿Qué dice Josué 1:9? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, ¿cierto? Esto dice Josué 1:9, mis hermanos, y en este libro vamos a meditar en el día de hoy. Y hermanos, yo sé que muchos de ustedes han escuchado muchas prédicas al respecto de Josué 1:9, pero hoy es necesario que sigamos meditando en él, y hoy voy a hacer de las veces de coach del evangelio. Digo esto porque los coaches que ustedes conocen tradicionales bombardean a las personas de información, estimulándolos a vivir vidas sanas, pensamientos positivos. Entonces es necesario que nosotros también como creyentes estemos bombardeados de la información que es el evangelio. Entonces hoy vamos a meditar en él. Y antes de eso es necesario que nos hagamos una pregunta, mis hermanos. ¿En realidad nosotros ponemos en práctica esto? Y vamos a empezar meditando en la primera parte que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, mis hermanos, aquí es donde nace la pregunta. ¿Realmente te estás esforzando? ¿Realmente estás siendo valiente a pesar de las dificultades? Yo, mis hermanos, como dice Pablo, soy el primero de los pecadores que fui exhortado al preparar este autoexamen, y espero que el día de hoy ustedes mediten y también se autoexaminen en este aspecto. El texto, como dije, empieza dándonos una orden, es decir, es imperativo. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No nos dice si de pronto puedes, quizás, que si de pronto las fuerzas te den, o inténtalo al menos, o si ves que no puedes, pues no pasará nada. No, mis hermanos, el texto dice enfáticamente, o nos manda que nos esforcemos y seamos valientes. No hay brechas de posibilidades, porque así lo dice expresamente el texto. Entonces, veamos que este texto tiene algo maravilloso. Nos da una orden, pero también nos da una promesa que podemos resumir en esfuérzate y sé valiente, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Pero antes de seguir adelante, sí quiero que hagamos una breve reseña histórica o bíblica de por qué Dios ordenó esto a Josué y por qué está instituido en su perfecta palabra. Pues bien, este texto nos recuerda que Josué fue elegido por Dios para suceder a Moisés y guiar a los israelitas para entrar en la tierra de Canaán. Esta fue una tarea muy difícil para Josué, porque tuvo que enfrentar muchísimas dificultades y desafíos, incluso enfrentar a enemigos poderosos, mis hermanos. Y en esta situación, Dios lo que hizo fue animar a Josué a ser fuerte, a ser valiente, a no tener miedo ni entrar en pánico, y mucho menos a salir corriendo. Él le prometió a Josué que estaría con él. Esta fue una preocupación de Dios, pero también el amor de Dios por Josué y por su pueblo de Israel. Dios esperó que no tuvieran miedo ante las dificultades y desafíos, que confiaran en sus fuerzas y promesas, creyendo que Él estaría con ellos en donde quiera que fueran, que Dios los ayudaría a superar estas dificultades para poder cumplir esta misión. Josué, quizás muchos de nosotros hayamos pasado por lo mismo, pero Josué creía en el poder y la promesa de Dios, y verdaderamente confiaba en Dios. Y él sabía que con la ayuda de Dios podía conducir a los israelitas a atravesar el río Jordán, y que iba por eso a poder enfrentar a la ciudad como de Jericó, ¿cierto? Derrotó a todas las tribus cananeas y finalmente llevó con éxito a los israelitas en la tierra de Canaán. Es decir, Josué, desempeñó esta misión con mucho esfuerzo, con mucha valentía, con la ayuda de Dios.
Así que mis hermanos, así como Josué tuvo que enfrentar estos temores, nosotros tampoco estamos exentos de ellos, ¿cierto? Nosotros sabemos que también tenemos que pasar por dificultades en la vida. El trabajo insatisfactorio, el tormento de la enfermedad, los reveses del matrimonio y la ocurrencia de desastres, etc. Estas cosas nos hacen sentir dolor, miedo, impotencia, sufrimiento, muchas cosas que nos pueden llenar nuestro corazón o argumentarnos para no seguir adelante. Pero es ahí, mis hermanos, donde debemos poner en práctica lo que Dios ordena. ¿Qué nos ordena? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Quizás en nuestras palabras podríamos decir, mis hermanos, y no quiero herir susceptibilidades con esto, no seamos cobardes, sigamos adelante, perseveremos, no dejemos que el temor te aflija, te robe la paz o te haga volver atrás. Pero no olvidemos que Dios es quien puede proteger, cuidar y alentar, así como lo hizo con Josué y los israelitas. Él también hará la misma obra con nosotros. Siempre que recordemos y creamos en la promesa y en Dios, y confiemos en que es Dios quien nos guía, que nos ayuda, que Él estará con nosotros. Nos dará la confianza y fuerza, nos echará la mano para superar todas las dificultades, porque Dios es un Dios fiel. Él es nuestro único apoyo y ayuda, mis hermanos. Que esto nos sirva para meditar en este día si en realidad estamos nosotros invirtiendo nuestras fuerzas en ser valientes, en perseverar en esto. Vamos a ver textos bíblicos, hermanos, que nos animan a esforzarnos y ser valientes. Empecemos 1 Corintios 16:13, mis hermanos. Les repito, 1 Corintios 16:13 nos dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Este verso es muy bonito porque nos dice velad. Es decir, cuida, protege, guarda. ¿Y qué debes guardar, cuidar o proteger, hermano? Tu fe. ¿En qué o en quién? En Dios. ¿Y en qué? En su palabra. Dice el texto que debemos portarnos varonilmente, como varones u hombres de Dios, esforzándonos. El varón de Dios, el hombre de Dios se esfuerza, es valiente, no teme, no desmaya, no retrocede. Él persevera, él sigue adelante a pesar de todas las dificultades. Él no se deja vencer por el temor, él no sale corriendo. ¿Por qué? Porque el hombre o el varón de Dios vela, es decir, ora y persevera en la fe. Esto es lo más importante para un hombre de Dios, para poder esforzarse y ser valiente, perseverar, mis hermanos, velando y orando. Esto es lo más importante que un varón o un hombre de Dios debe entender. Huir del pecado. Esto es otra cosa importante. El varón o el hombre de Dios busca agradar a Dios. Él ora y permanece. Él huye de la tentación a través de la fe en el Evangelio porque le ha creído a Dios. El varón de Dios siempre permanecerá firme. A pesar de que haya la tentación, el varón de Dios buscará siempre las sendas y la justicia de Dios, mis hermanos. Mateo 26:41 también nos enseña, mis hermanos, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tiene que hacer el hombre, el varón de Dios, para poder esforzarse, para poder ser valiente? Velad y orad. No lo digo yo, mis hermanos, lo está diciendo su santa y perfecta palabra. Por eso, un verdadero varón o hombre de Dios, como dije, vela y ora para que su espíritu se fortalezca y prevalezca sobre la carne, y así no esté débil ante la tentación, la dificultad o la adversidad. Hermanos, ¿creen ustedes que cuando en Josué 1:9 ordena que se esfuerce y sea valiente, cuando le estaba diciendo esto a Josué, le estaba diciendo que fuera al gimnasio, que hiciera ejercicio para que fuera así fuerte y valiente?
No, mis hermanos, Dios no le estaba diciendo esto, Dios le estaba animando a que perseverara en la fe, en sus promesas, en su palabra, en oración, para así poder vencer a todas estas tribus que tenía que vencer y todas las dificultades del trasegar de su día. Entonces nosotros tenemos, mis hermanos, que entender esto y levantarnos también, cobrar ánimo y seguir a Dios, no al mundo. No sigamos la carrera del mundo, sigamos la carrera que nos llevará a la victoria de Dios, mis hermanos. Hay un gran problema, mis hermanos, y es que queremos correr la carrera del mundo y no la carrera en la fe y la obediencia a Dios. Nosotros no nos queremos esforzar por leer su palabra, por mantener una disciplina de aprendizaje en la lectura y en la palabra de Dios. Llegamos cansados, queremos es ver televisión y acostarnos de manera inmediata y dejamos las cosas de Dios a un lado. Si este es el problema que tú y yo tenemos, mis hermanos, debemos meditar en este día para que, como Josué, nos esforcemos, seamos valientes, oremos y perseveremos en la fe. Mis hermanos, la fuerza de un varón de Dios no se mide por sus músculos o el poder económico que logre tener. Se mide por el crecimiento espiritual y la fortaleza que tenga para enfrentar la adversidad y su fe en la palabra de Dios, mis hermanos. Ese poder de un varón es el que le permite superar todas las adversidades. ¿Qué dice Romanos 1:16, mis hermanos? Leámoslo rápidamente. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese poder de Dios, ¿para qué, mis hermanos? Lo dice el mismo texto: para salvación a todo aquel que cree. Ese es el poder que nosotros necesitamos. Así que el creyente tiene la obligación, mis hermanos, no el deber, porque son dos cosas distintas, de ser valiente y esforzarse en la oración, en la lectura de la palabra, que es la que le anima a seguir adelante. Hermano, ya hemos entendido que Dios nos manda a esforzarnos y ser valientes ante cualquier dificultad que se nos presente, entendiendo que el creyente debe estar fortalecido en la fe y el evangelio de Dios, no en las novelas, no en las series de Netflix o en el coach que te estimulan las palabras lisonjeras a seguir las corrientes de este mundo. Querido hermano, para concluir esta primera parte, considero que lo que el creyente de nuestros días debe hacer es dejar la pereza y servir a Dios con amor, con diligencia, con disciplina, como lo ordena Dios, y del cual Pablo fue uno de los que tantos ejemplos de servicio, quien sin importar las dificultades perseveró hasta el fin de sus días por llevar el evangelio. Y por esto quiero que leamos también Romanos 12:11, que dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mis hermanos, creo que esta es una de las cosas más importantes a meditar hoy. Ya aquí Dios no nos mande a conquistar la tierra prometida como se lo ordenó a Josué. Él nos manda a conquistar las almas que no conocen su evangelio. Y que si estamos en esta iglesia hoy aquí sentados y hemos entendido la gran responsabilidad que tenemos, pues debemos, mis hermanos, esforzarnos, ser diligentes en la obra de Dios, dejando a un lado la pereza para servir a nuestro Señor y Creador. Aquí Pablo está diciendo: no perezosos en lo que requiere diligencia. Todo lo que hacemos, hagámoslo con amor, con diligencia y mucho más, mis hermanos, en las cosas de Dios. Esto lo reafirma 2 de Timoteo 2:1, mis hermanos. Acompáñenme leyendo 2 de Timoteo 2:1. Dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí, mi hermano, termino esta primera parte para que tú y yo, hijos de Dios, que escuchamos la palabra de Dios, que no seamos nosotros
perdiéndonos solamente en las cosas de este mundo, mis hermanos. Esfuérzate, esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús, para que esa misma gracia alcance el corazón de nuestra familia, de nuestros familiares, de nuestros amigos, conocidos que no conocen de su evangelio. Allí afuera hay muchas personas que necesitan escuchar su palabra. Y como dije en el principio, yo como Pablo soy uno de los primeros pecadores que soy exhortados, mis hermanos, en esta mañana a esforzarnos, a ser valientes, a perseverar en la gracia en Cristo Jesús, a velar, a orar, mis hermanos, a mantenernos unánimes en una misma fe como lo hemos entendido. Continuemos, mis hermanos, con la segunda parte del texto. Dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ya vimos el mandato, mis hermanos, ahora veremos la promesa. La promesa de Dios es verdadera y fiel, como lo ha sido, hermanos, con todos los varones de Dios, con todos sus hijos. No temamos, no desmayemos, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Lo dice claramente el texto. Qué hermosa promesa la que nos da hoy este texto. Y veamos cómo Isaías 10, la reafirma para todos nosotros en esta mañana. Leamos Isaías 41:10 para que cada uno de nosotros veamos cómo Dios es tan perfecto que complementó esta promesa de Josué 1:9. Dice Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, mis hermanos. Este verso debe llenarnos hoy de mucho aliento, de mucho vigor en este día. Que la tristeza, el dolor, la enfermedad, la soledad, la angustia, el desespero no nos lleven a soltarnos de Dios, sino como Dios lo ha dicho aquí a través de Isaías, no temamos, siempre estemos firmes, porque nuestro Dios estará con nosotros, porque Él es nuestro Dios. Él dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice mañana o pasado mañana o en algunas ocasiones, siempre, perpetuo, por toda una eternidad. Así lo ha prometido. Hermanos, su amor, su fidelidad se permanecen por siempre. No nos alejemos de Dios, porque si tú le has creído, Él estará contigo. Pero si todavía hay incredulidad en nosotros, pues tenemos un grave problema. Si nuestra fe se debilita, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? ¿Salir corriendo? ¿Buscar al coach? ¿Buscar el tarot? ¿Buscar Netflix? No, buscar su palabra. Esto es lo que nos debe animar hoy, hermanos, porque es Dios quien nos sustenta. Hermanos, es verdad que el temor puede anular nuestros sentidos, pero lo que no puede el temor es hacernos dudar de Dios. Dios estuvo para Abraham, para Jacob, para Isaac, para José, para Job, para Daniel, para Isaías, y con Cristo. ¿Cómo no estará con nosotros si verdaderamente le amas y le has creído? No temas. Esfuérzate, sé valiente, persevera, anímate en la fe. Deja que Dios tome el control de todo. No intentes cambiar las cosas en tus fuerzas. No intentes ordenarle a Dios qué hacer. Espera en su santa y perfecta voluntad y Él hará. ¿Qué dice para terminar el Salmo 37, 3 al 5, mis hermanos? Salmo 37, verso 3 al 5 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Mis hermanos, más claro no puede ser su santa palabra. Dice: confía en Él, deleítate a Él, en Él, encomiéndate a Él. Él hará, no nosotros en nuestras fuerzas. Lo único que en nuestras fuerzas podemos hacer es invertir más tiempo en su palabra, en la lectura, en la oración.
no yendo a las cosas del mundo solamente, no solamente invirtiendo el tiempo en el trabajo, corriendo en nuestros afanes. Eso es algo que nos aparta mucho de Dios. Él, siendo Dios, sabemos nosotros que Él es omnisciente y omnipresente. Eso lo debemos tener muy claro todos los que estamos aquí. Y por esta causa en el texto de Isaías dice que Él nos esforzará. Es decir, Él nos dará las fuerzas como las del búfalo para soportar la adversidad. Las fuerzas no nos las da el mundo, no nos las da el gimnasio únicamente. Esa fuerza espiritual es la que nos da únicamente mantenernos en la fe y en su palabra. Y por eso, para terminar, querido oyente, es Dios el que siempre nos brindará su fuerza y consejo si dependes de Él. Y por eso Isaías dijo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice el texto a veces o cuando pueda, cuando me quede tiempo. Él, siendo Dios y velando por todos nosotros, dice que siempre nos ayudará, nos sustentará con la diestra de su justicia, que es su santa y perfecta palabra. Esa mano de justicia, esa mano que nos socorre cada día, que nos levanta, que nos da aliento. Por eso Él es nuestro pronto amparo y fortaleza, mis hermanos. Y por eso, para terminar, el Salmo 46, lo quiero leer para ustedes, el verso 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, mis hermanos. Así que no temamos, no desmayemos, no dejemos que el mundo nos absorba y nos arrastre. Es fácil, yo sé, que decirlo aquí parado en el púlpito, decir esforcémonos, seamos valientes, no temamos, no desmayemos. Muchos de los que estamos aquí estaremos atravesando muchas situaciones difíciles. Pero si dejamos que Dios haga, si dejamos que sea Dios quien nos sustente, si dejamos que sea Dios quien nos guíe, con el deber, con la disciplina, mis hermanos, que tenemos que esforzarnos y ser valientes, velando y orando para que nuestro espíritu se fortalezca y nuestra carne no desmaye, para que nuestro espíritu esté cada día afirmado en las cosas de Dios, mis hermanos. Hermanos, para terminar, quiero hacer entonces una corta oración después de haber terminado este autoexamen. Espero Dios haya hablado a sus vidas en esta mañana. Padre nuestro, soberano y maravilloso Dios, tú nuestro amparo y fortaleza, tú nuestro sustentador, Señor. En esta mañana rogamos, Padre, que seas tú, bendito Dios, ayudándonos a esforzarnos, a ser valientes, a no temer, a no desmayar, a entender que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, si nos mantenemos unánimes en tu fe, en tu amor y en tu gracia, bendito Dios. Ayúdanos a entender que la diestra de tu justicia, Padre, es la que nos ha guiado, es la que nos ha sostenido hasta el día de hoy. No nos dejes volver atrás, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestro pecado, Señor, porque reconocemos que hemos sido débiles, porque reconocemos que te hemos fallado, que nos hemos dejado, Señor, arrastrar por los afanes y la vanagloria de este mundo, Padre. Y hoy suplicamos por ese perdón. Y por eso hoy, Señor, encomendamos nuestras vidas y oramos para que seas tú, Señor, dándonos esa paz, esa fortaleza, esa guía, ese amor, Señor. Que seamos nosotros perseverando cada día, Señor, renovando nuestra mente y nuestro espíritu en tu verdad, en tu santa palabra, en esa fe maravillosa y en esa gracia a través de tu Hijo Cristo Jesús. Antes de alabarte, Padre, oramos para que seas tú poniendo en nosotros ese corazón, ese espíritu de alabanza, de gozo, de paz, bendito Dios. Permítenos cantar, Señor, con júbilo, con amor, bendito Dios, que toda tu congregación se levante hoy a alabarte y a glorificarte, bendito Dios. Te lo hemos rogado, Padre, en el amor y en la gracia de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos,